temas que los abogados han manifestado y que lógicamente no podemos dejar pasar de alto, ¿no? Sí, doctor, le escucho. Sí, señor magistrado, con respecto a cómo se ha obtenido el monto, el perjuicio económico para situar se ha realizado pues una suma aritmética más lo que los trabajadores que han señalado que no han trabajado, ¿no? O no han laborado en la obra determinada, lo cual aunado al monto no inicial, pues se tendría los días son señaladas señaladas en el tipo penal de peculado doloso. Estos montos pues serían lo de 1.288 soles, lo señalado en los elementos de convicción. Esos 9.988 soles sería lo que no se le había pagado aparentemente a personas que no habían trabajado. Que no habrían trabajado. Más 22.000, ¿cuánto es? 22.671.93. ¿Cuánto da ahí? Según el abogado, bueno, 38.000 soles, o sea, 3.800 era lo que ¿no? Sí, 3.800. Bueno. Así llega. No llega. Okay. En todo caso, señor magistrado, haciendo una sumatoria de lo que señala, aún así, estableciéndose en el tipo penal de peculado, ¿no? El cual pues establece una pena de 4 a 8 años. La prognosis de pena superaría ampliamente los 4 años, por cuanto debemos tener en cuenta de que el artículo 46 del Código Penal señala un agravante. Esta agravante en el literal cuando son 2 o más personas. En este caso vemos que son dos los imputados, lo cual pues establecería la pena o situaría la pena en el tercio intermedio, ¿no? Es decir, si es de 4 a 8, sería de 4 a 8 meses a 6 a 8 meses de pena privativa de la libertad. El artículo 46, literal 2, numeral 2, literal I del Código Penal, señor magistrado, que es una circunstancia de agravación en este caso, ¿no? Y estando que el mismo, pues los mismos no cuentan con antecedentes penales, la pena concreta se situaría en el tercio intermedio. Y el tercio intermedio supera ampliamente también lo señalado en el segundo requisito del artículo 268 cuando se refiere a prognosis de pena. ¿Algo sobre ello? Sí, señor magistrado, en este tipo de delitos, específicamente el peculado, es un delito de infracción de deber, donde no existe la coautoría, como está tratando de plantear el señor fiscal, porque se ha realizado de 2 o más personas. Estamos en un delito de infracción de deber, señor magistrado. Es decir, se ha actuado con 2 o más personas, por lo tanto es un agravante, es ilógico, señor. Completamente ilógico. Y como muy bien lo ha dicho el fiscal, partiríamos, señor magistrado, del tercio inferior. Y si en la eventualidad se llegase, por ejemplo, una conclusión anticipada, sería por rebajo del mínimo. Ojo, es un delito de infracción de deber, conforme lo señala la casación 102/2006 Lima, fundamento 18.4, donde dice que el delito de peculado es un delito de infracción de deber. No hay lugar para la coautoría. Terminado, señor. ¿Al otro colega, doctor? Sí, señor magistrado. Lo que debo manifestar es que el Ministerio Público pues ha venido acá de
repente improvisar este tema de su pedido de prisión preventiva, por cuanto ha querido pues sumar acá más de 10.000 soles para llegar al mal de la OIT. Sin embargo, si nosotros nos regimos solamente a lo que ha manifestado, lo que está en su investigación, son 4 personas que no habría cobrado, 4 personas que no habría trabajado. Y eso, sumado por lo que ha cobrado, es como 3.000 soles. Y es falso que haya manifestado que dice que son como 9.000. Son 4 personas, nada más. Entonces, desde el punto de vista, señor magistrado, y también en su formalización, ha manifestado pues que el monto supuestamente apropiado sería 22.671. Y eso tampoco lo va a variar, señor magistrado, en este momento. Por lo tanto, solicito pues lo acto puesto. Ok. ¿Alguna? Bien, vamos a emitir la resolución que corresponde a la siguiente clase, ¿ya? Resolución número, la 2 era la 3, ¿ya? Número 3. Guacho, y estamos 12, ¿no? 12 de septiembre del año 2018, visto en vida de atendiente, ¿ya? Dos puntos aparte, primero, uno, antecedente, ¿ya? No, visto y oído el requerimiento de prisión preventiva y considerando, uno, hechos en materia de imputación. Conforme la manifestado del señor representante del Ministerio Público, se tiene pues que se estaría imputando a los ahora acusados, vamos a manifestarlo de manera genérica ya que los hechos se han establecido a cada uno, de que Jacinto Eulogio Romero Trujillo, mientras que se desempeñaba como alcalde distrital de la Municipalidad Distrital de Huaura en el periodo 2011-2014, este habría asumido la dirección política y administrativa de la entidad de DIN, al no contar con una práctica dentro de la estructura de la entidad de DIN como gerencia municipal, a pesar de la existencia de la ordenanza municipal 011-2001 de fecha 14 de octubre de 2011 que aprobaba el manual de organización y funciones. Asimismo, habiéndose descubierto irregularidades en el perjuicio de la municipalidad en la obra denominada instalación del sistema de agua potable alcantarillado para los centros poblados de Cañaverales y San Sebastián del distrito de Huaura en Lima, habiéndose ejecutado en 2 etapas. La meta 1 comprometió la instalación del agua potable, la meta 2 que comprende la instalación del sistema de alcantarillado, ejecutado en el año 2014, obra inconclusa, ¿no? El alcalde de la referida municipalidad, Jacinto Eulogio Romero Trujillo, dentro de sus funciones administrativas, resuelve aprobar el expediente técnico denominado instalación del sistema de agua potable y alcantarillado para los centros poblados de Cañaverales, San Sebastián del distrito de Huaura, y la meta 2 por la suma de 260.000 nuevos soles, siendo pues que esta fue entregada también impagrándole dicho cumplimiento a la sugerencia general, el sugerente de desarrollo urbano y rural a cargo del entonces Armando Medina Zabaleta. De acuerdo a dicho informe de obra por la administración directa, esta persona habría realizado el mismo en un plazo de 90 días, habría realizado la instalación del agua potable alcantarillado para los centros poblados de Cañaveral de San Sebastián por la monto 1.161, 1.165.55 nuevos soles, una mano de obra de combustible que representa el 36%, valorizado en 148.254.15 nuevos soles, que representa el 33.18%, quedando como saldo los materiales en obra como consta del acta de entrega de materiales, señalándose entre algunas de las conclusiones que la obra no se pudo concluir debido a que la Subgerencia de Desarrollo Urbano y Rural no contaba con materiales para poder avanzar la obra. Asimismo, también se refirió que el ingeniero Julio Basurto Flores había realizado un informe de haber realizado una inspección a la obra ejecutada con conocimiento de la gerencia municipal, en la cual se habría establecido pues que aparentemente en la organización de la obra y del perito se observa que un avance solamente del 28.10% con un monto de 125.000 nuevos soles, y que no coincide con la valoración entregada según liquidación de obra con un avance de obra del 33.18%, ascendiendo a la suma de 148.252.15 soles, existiendo una diferencia de un porcentaje de 5.8%, con un monto de 22.671.93 soles, existiendo una sobrevaloración. Asimismo, también se estaría que a través de la resolución de Contraloría 195-88 se habría establecido pues que a través de estas obras públicas con administración directa se señalaría que las entidades que programen la ejecución de obras bajo esta modalidad deben contar con una asignación presupuestal correspondiente al personal, modalidad que requería de un presupuesto real y efectivo, contar con personal necesario, con materiales y para la culminación de la misma, ¿no? Y con ese el mismo objetivo también se estaría imputando a la ahora investigado Dagner Armando Medina, que aparentemente esta imputación contra esta persona habría pues establecido que se habrían apropiado de dinero a raíz que se habían establecido trabajadores fantasmas, como sería el caso de Andy Visitación Jara Luján, Dante Arturo Velázquez La Rosa, Flavio Huertas Vargas, entre otras personas, simulando la realización de actividades de lo mismo
la obra de instalación del sistema de agua potable alcantarillado para los centros poblados de Peñalverales y San Sebastián del distrito de Huaura, a Lima, en la meta 2. Así como también pues que esta persona, alguno de estos, por ejemplo Anderson Romero Mora, como maestro de obra había percibido 1.268 nuevos soles cuando en realidad habría percibido un monto inferior. Ya esos son los hechos que ha manifestado, así de manera genérica lo vamos a establecer el señor representante del Ministerio Público. ¿Ya? El número que sigue en cuanto a la cuestión jurídica y fáctica. ¿Ya? Por su parte, el artículo 268 del Código Procesal Penal prevé que el juez a solicitud del Ministerio Público podrá dictar mandato de prisión preventiva considerando si tiene los siguientes presupuestos: a. que exista fundados y graves elementos de convicción para frenar razonablemente la comisión de un delito que vincule al imputado como autor o participe el mismo; b. que la sanción imponente sea superior a los 4 años de pena privativa de libertad; y c. que el imputado, en razón de sus antecedentes y otras circunstancias del caso particular, permita corregir razonablemente que trataría de eludir la acción de la justicia, peligro de fuga, obstaculizar la divulgación de la verdad, peligro de obstaculización. En ese sentido, la norma constitucional efectivamente debe tener presente que está ante una medida que va a limitar la libertad de una persona. Por lo tanto, en cuanto a dichos extremos de la limitación, vamos a verificar si se dan o no los presupuestos que el Ministerio Público ha manifestado y ha oralizado. ¿Ya? El número que sigue, en cuanto a los suficientes y graves elementos de convicción. En el caso de autos, antes de eso, también pretensión de la defensa, los abogados defensores, el primer abogado defensor ha anotado algunas circunstancias. Pretensión de la defensa del abogado Giovanni Morales, ¿no? Giovanni Morales, ¿otro autor? Guamán ha establecido algunas circunstancias que lógicamente antes de entrar al raciocinio de la presente resolución vamos a establecer, como por ejemplo, si la falta estableció algunos puntos, si ya en los diputados primero ya tendría la comparecencia simple, que habría una incongruencia fáctica en cuanto a los hechos, una incongruencia en cuanto a los hechos, fáctica puesto que jurídica sería que se habría puesto un tipo penal distinto al que se habría formalizado, una incongruencia de los hechos, que también en las imputaciones en cuanto a los trabajadores fantasmas no se habría realizado, y que en ningún momento tampoco se habría realizado una ampliación de la formación de investigación preparatoria para comprender estos nuevos hechos. Al respecto, indudablemente el abogado defensor parte que estos imputados ya tendrían una medida de coerción como sería la comparecencia simple. Esta circunstancia no la compartimos con lo manifestado con el abogado defensor, puesto que para él, el ahora imputado tendría la medida de coerción de comparecencia simple, siendo esta circunstancia no cierta, puesto que efectivamente la disposición de formalización de investigación preparatoria, el Ministerio Público señala y dice lo siguiente: requerir la medida de comparecencia simple al juzgado de investigación preparatoria. Sin embargo, el Ministerio Público nunca le habría requerido. Como consecuencia de ello, el juzgador habría emitido la resolución número 1 de fecha 4 de septiembre del año 2017, en la que solamente se tiene por reflexionada la formalización de la investigación preparatoria. Entiéndase que todo tipo de medidas coercitivas, prisión preventiva, comparecencias restrictivas o comparecencia simple, deben ser requeridas por representantes del Ministerio Público. Por tanto, en ese sentido, llegamos a una simple conclusión que no se habría requerido la misma y en consecuencia no podíamos establecer esta circunstancia. Por otro lado, el colega de defensa manifiesta que hay una incongruencia fáctica, debe ser jurídica, puesto que en la disposición de formalización se formalizó por un ilícito penal, puesto que ahora se está pidiendo prisión por otro ilícito penal. Sin embargo, el artículo, como lo refirió el señor representante del Ministerio Público, el artículo 349, cuando se formaliza la investigación preparatoria, los hechos, indudablemente, que también vamos a analizar, no pueden variarse, aunque sí la distinta calificación jurídica, como está de manera clara en el numeral 2. Por lo tanto, tampoco no podríamos establecer esa circunstancia. ¿Este caso se declaró complejo o no? ¿Doctores? No. Ya. Y por último, en cuanto a la incongruencia de los hechos. Acá hay una circunstancia muy interesante que hay que ver, y lo que ha manifestado el señor representante del Ministerio de la Defensa, puesto que los hechos para él no se estarían estableciendo en el ilícito penal que ha señalado. Al respecto, es necesario poder determinar lo que también ha referido la Corte Suprema de Justicia de la República, en el sentido de acuerdo plenario número 2, 2012, el ACJ 116, que habla sobre la tutela de derechos en la imputación suficiente. ¿Y por qué traigo a colación ello? Puesto que acá se señala algunos fundamentos jurídicos que también son de observancia obligatoria para los jueces, y que señala en el fundamento séptimo, ¿no? ¿Y qué es lo que se dice? Es evidente, por lo demás, que el nivel de la precisión de los hechos, que no es justificación indiciaria procedimental, atento a la propia naturaleza jurídica de la disposición de formalización, investigación preparatoria y del momento procesal del ejercicio o promoción de la acción
investigación penal por el fiscal debe ser compatible, ¿no? Con el grado de sospecha inicial simple, propia de la necesidad de abrir una instancia de persecución penal, es decir, que impulse el procedimiento de investigación. Tal consideración, como se sabe, ha de estar alejada de meras presunciones, fundada en puntos de partida objetiva y asentada en la experiencia criminalística de que en pureza existe un hecho de apariencia delictiva. En otro párrafo, lo expuesto explica que una de las características del hecho investigado es su variabilidad en el curso de la etapa de investigación preparatoria, o mejor dicho, del mismo relato del hecho histórico, del aporte personalmente delictivo de los implicados por la Fiscalía, tiene un carácter más o menos amplio o relativamente difuso. No es lo mismo un delito flagrante que uno referido a sucesos complejos y determinación inicial algo incierto y por tanto de concreción necesariamente tardía. En iguales términos, ya lo ha señalado el Tribunal Constitucional en la sentencia 4726-2008, aunque es declarar que el nivel de detalle del suceso fáctico está en función de su complejidad y no necesariamente a su gravedad. Señala en el fundamento octavo, como yo termino, en nuestro sistema procesal penal no corresponde al órgano jurisdiccional, como otros contados modelos procesales, un amplio control del presupuesto jurídico, materiales en sede de investigación penal preparatoria, cuyo señorío ejercen en plenitud el Ministerio Público, ¿no? Este punto sigo, bastaría en principio con la mera afirmación por el fiscal de un suceso aparentemente típico para la configuración formalmente válida del proceso penal. Este punto seguido, el órgano jurisdiccional interviene en enmendar presuntos desafueros del fiscal a propósito de la expedición de la disposición de información contradictoria. Este sería el caso del ejemplo de la delictuosidad del hecho atribuido y de los presupuestos procesales. El nuevo modelo prevé vías específicas para su control jurisdiccional. El supuesto mandatorio sería una excepción de procedencia de acción. Lo que quiere decir, indudablemente, la Corte Suprema al respecto es que efectivamente, dado pues a que la investigación, a que los hechos lógicamente pueden variar en el transcurso de la investigación, es lo que aparentemente habría sucedido y habría ocasionado. Véase de la misma disposición de formalización de investigación preparatoria de que los hechos que el Ministerio Público sí engolgó y sí estableció fueron que de los informes, pues conforme debe verse desde el punto de descripción de los hechos imputados, desde el punto 4.1 hasta el punto 4.6, lo siguiente. ¿Qué se le imputa al exalcalde Jacinto Eulogio Romero Trujillo, habiéndose descubierto irregularidades en perjuicio de la municipalidad en la instalación del sistema de agua potable alcantarillado para los centros poblados de Señalaverán de San Sebastián, Meta 1, instalación de agua potable, y Meta 2, que comprende la instalación del sistema de alcantarillado, ¿no? 3 puntos seguidos, hay un informe de obra en la administración directa, el ingeniero responsable Dagner Armando Medina, corre la obra para ser realizada en un plazo de 90 días. ¿Qué más tenemos? Hay un informe en la sugerencia de desarrollo urbano del ingeniero Julio Guillermo Basurto Flores, que el informe 003, después de haber realizado una inspección de la obra ejecutada, ha abierto un conjunto de irregularidades por el ingeniero Roberto Claudio Cayiguán Capino. Hay un informe pericial en la cual se establece las irregularidades que aparentemente habría sucedido en entrar el agua potable en la categoría para el centro poblado de los Cañaverales de San Sebastián. En el punto 4.5 hay un informe RPI emitido por Elisa Laca Velasco en su condición de subdirectora de identificación de riesgos que afectan a la competencia de la Unión de Supervisión de la Organización del Estado 12. 3 puntos seguidos, en suma, podemos advertir que genéricamente el Ministerio Público sí habría asumido estos hechos. Sin embargo, véase pues que la disposición de formalización de la investigación preparatoria es de fecha 18 de agosto del año 2016 y que los hechos posteriores que el Ministerio Público ha tenido por conveniente establecer ya al momento de concluir y pedir la prisión preventiva están referidos efectivamente a los mismos hechos que se encuentran en el requerimiento pues acusatorio. Y no es tan cierto tampoco, como lo refiere el abogado defensor, que el juez primero debe de realizar la audiencia de acusación para que pueda tener como válidos los hechos que se han manifestado. Como lo hemos manifestado en el citado acuerdo plenario, estos hechos pueden variar, no se exige ya la permanencia y la mutabilidad de los hechos, como la misma Suprema lo dice, salvo que nos encontremos en un caso flagrante, y como ya lo he dado a mencionar. Por lo tanto, en ese sentido, no podríamos tampoco establecer pues que la imputación, que no existiría una incongruencia en cuanto a los hechos. Y de igual manera, en cuanto a los mismos trabajadores fantasmas que se ha referido, ya que de acuerdo a la misma investigación y a la citación de los testigos que posteriormente han declarado y han manifestado que efectivamente no habrían laborado, indudablemente pues es que el Ministerio Público estaría realizando la misma acusación. Y que si bien es cierto el Ministerio Público de la Defensa, perdón, el citado abogado manifiesta pues, que no había una ampliación de la organización de la investigación preparatoria, tampoco pues consideramos que sería esto un requisito sine qua non para que el Ministerio
Público amplíe constantemente o vaya ampliando de disposición y de investigación la formalización de la investigación preparatoria. Lo cierto es, a criterio de nosotros, indudablemente no se había establecido esa circunstancia, ¿no? Por otro lado, también hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Que también se está determinando. Disculpen, no. Por otro lado, hay que tener en cuenta también que efectivamente, por otro lado, vamos a resolver lo mismo, el otro colega también de la defensa manifestó, el doctor Rigoberto también, punto aparte, por lo tanto, en ese sentido consideramos que sí podría verse el fondo de la presente pedido de prisión preventiva. Por otro lado, en cuanto al colega Rigoberto Natividad, ya dicho colega también ha manifestado que efectivamente hace suyo lo mismo, pues que el cambio, tomando como cierto el artículo 279 del Código Procesal Penal. El artículo 279 del Código Procesal está referido a la revocatoria, al cambio de comparecencia por prisión preventiva. Sin embargo, ya lo hemos manifestado en el mismo fundamento supra, el juzgado ni el Ministerio Público nunca requirió la medida coercitiva de comparecencia simple. Muy distinto habría sido que se requiera la medida de comparecencia simple y que definitivamente se tenga que pedir la revocatoria de la misma por prisión preventiva. Pero en el presente caso no existe ni siquiera la medida. Por lo tanto, hago mío los mismos fundamentos que he manifestado en la parte supra. Por otro lado, también el mismo colega manifestó, bueno, eso solamente fue lo que dijo, porque después ya ha cuestionado, doctor, sobre el informe pericial, que es los elementos de comisión para poder detallar, ¿no? Por ello, en ese sentido, consideramos que efectivamente hizo suyo los mismos argumentos que el abogado defensor, pero del cual ya lo estamos pues desestimando, y por ello consideramos que sí debemos emitir un pronunciamiento de fondo en el presente video. En cuanto a los elementos fundados y graves elementos de convicción, en el caso de autos hay que considerar y tener en cuenta que el Ministerio Público ha copiado más de 100 elementos de convicción. Esto es básicamente casi 109 elementos de convicción. Sin embargo, nosotros vamos a analizar solamente los elementos de convicción que lógicamente tendrían una relación directa con los ilícitos penales que se están mencionando. Hay que considerar, por lo tanto, que si bien el Ministerio Público ha realizado varias imputaciones contra varios de los ahora imputados y que como consecuencia de ello podemos establecer que estas imputaciones las podemos tener en cuenta para poder resolver el proceso. Sin embargo, nos vamos a situar en la siguiente imputación, solamente en la imputación referida al 3.17 contra Jacinto Eulogio Romero Trujillo, ¿ya? Y contra el acusado Dagner Armando Medina Zabaleta, en cuanto al punto pues 3.25, ¿ya? Y al punto 3.2, al 3.24 y al 3.25, ¿ya? 3.23, 3.24 y 3.25 con respecto al citado acusado, ¿ya? Al respecto, por ello, vamos a establecer si esas especificaciones que requiere el representante del Ministerio Público en cuanto a la misma imputación se dan o no a los referidos presupuestos para la dación de la prisión preventiva. En cuanto a los suficientes elementos de convicción, ¿ya? Ahora sí, y como lo señalé, solamente vamos a analizar los elementos de convicción que están referidos a las imputaciones que han indicado también el Ministerio Público, ¿ya? Primero, y en consecuencia, el análisis es para ambos puntos que el Ministerio Público está refiriendo a las pretensiones y imputaciones que ha reseñado en este hecho. La denuncia interpuesta por Justiniano Pedro Valencia Pantoja, lógicamente que es la noticia criminis que se pone al Ministerio Público a efecto pues, de poder determinar o no el ilícito penal en el presente caso. Elemento de convicción que indiscutiblemente no lo consideramos tan relevante, ya que lo único que se hace es poner en conocimiento a la autoridad policial la noticia criminal. También se tiene la copia federativa de la resolución de Padilla 030-135-2014, en la que efectivamente se da ciertas metas para la aprobación de la ejecución del proyecto de la instalación del sistema de agua potable, del alcantarillado para los centros poblados de Cañaverales, San Sebastián, del distrito de Huáuara y Lima. Lo cierto es que el Ministerio Público, si bien es cierto, en los puntos que estamos refiriendo al investigado Jacinto Romero Trujillo, básicamente en el punto 3.17, en la elocuencia habría manifestado pues que no habría tenido la capacidad para realizar la adjudicación directa. Sin embargo, en la ficha técnica estamos apreciando que esta circunstancia sí el ministerio pues o el acusado habría podido tener esa circunstancia para poder realizar. Esto quiere decir que esa administración directa no está prohibida, ¿no? Pero sí, sin embargo, pues está permitida, por lo cual vamos a establecer si es que efectivamente en dicha
¿no? Adjudicación directa, ya que conforme debe verse del informe final de la obra por administración directa y de los documentos que adjunta también el Ministerio Público, se establece pues que efectivamente la administración directa, la modalidad de la ejecución es la administración directa. Por lo tanto, en ese sentido, la resolución de alcaldía solamente pues demuestra de que efectivamente se habría aprobado el expediente técnico sobre la instalación del sistema de agua potable y alcantarillado, ¿no? Y en el meta 2, la instalación del sistema de alcantarillado, y se aprueba la ejecución del proyecto de instalación del sistema de agua potable y alcantarillado, ¿no? En ese sentido, por los gastos propios que deba depender de la misma autoridad. No consideramos que tampoco sería un elemento de comisión grave que vincularía directa e indirectamente a los mismos acusados. La copia federativa del informe 003-2015 de fecha 7 de enero del 2015, emitido por Julio Guillermo Basurto Flores, en su condición de subgerente de desarrollo urbano y rural de la municipalidad, en la que manifiesta, pues, en la cual concluye y señala que la gestión ha omitido de entregar la información en el año 2014. Eso lo vamos a verificar lógicamente cuando analicemos también el informe que de uno de los medios probatorios que el Ministerio Público habría adjuntado o escoltado a la misma. Se tiene la copia federativa del informe final de la obra directa del proyecto de instalación de agua potable, en la que emitió por el ingeniero Daniel Medina Zabaleta, en la cual indica la obra se ejecutó de acuerdo a los planos y especificaciones técnicas contenidas en el expediente técnico. Se concluyó que se ha logrado un presupuesto de 33.18 físicamente y 33.06 financieramente. La obra no se pudo concluir debido a que la sugerente de desarrollo urbano y rural no contaba con los materiales, cemento, fierro y otros para poder avanzar con la obra por parte del área de presupuesto logístico y asesoría. Asimismo, no se contaba con el apoyo de retroexcavadora o Bioborquet, y los costos realizados para la ejecución, ¿no?, del presupuesto permitido para obras ejecutadas por modalidad de administración interna no merece reparo, ¿no? También se tiene un informe de elemento de comisión, que lógicamente este sí vamos a tenerlo en cuenta con respecto a los demás elementos de comisión, tampoco no es un elemento oral. La copia federativa del informe técnico de la obra de la persona de Daniel Medina Zabaleta, mediante el cual indica que con fecha 2 de noviembre de 2014 se paralizó la obra, donde los precios del presupuesto base restaban el presupuesto del mes del año 2014, y a través del área de logística de abastecimiento, mediante la emisión de órdenes de compra, los informes de universización, que tienen un avance del 33.18%. Otro elemento de comisión que aparentemente que agregaría, pues, cómo es que el acta de entrega de los materiales fueron dados a la presidenta del Centro Poblado de Cañaverales. También la copia federativa del informe técnico final de la obra, en la suscrita por la misma Daniel Armando Medina Zabaleta, en la que indica el costo de la obra y la instalación que aparentemente se habría realizado, el valor que representaría 148.254.15 soles, que es el 33.18%, y que ese porcentaje sería del 33.18 físicamente y del 33.07 financieramente, ¿no? Es otro elemento que indicaría, pues, que aparentemente para este acusado la obra sí se habría realizado conforme a las indicaciones técnicas, ¿no? Copia federativa del informe técnico de Cañaverales, en la cual fueron recepcionados por el Comité de Población conjuntamente con el área de logística, con la marca y la calidad de la ejecución. El Comité de Obra como el área de logística dieron la conformidad de los materiales, estando que la totalidad de los materiales se recepcionaron por el mismo Centro Poblado, fueron visadas por la señora Nidia Lave Tesorera del Centro Poblado Cañaverales y la señora Yuleini Abarca Espinosa, almacenera de la Municipalidad Distrital de Huaura, ¿no? Lógicamente estos informes técnicos solamente establecen, pues, cómo es que los materiales se le habrían entregado a esta persona, ¿no? No tienen tampoco otra relación o una secuencia fuerte para poder nosotros determinar que es un elemento de comisión grave. También la copia federativa del acta de entrega, ¿no?, en la cual se hace la entrega desempeñada como gerente de obra a Neri Alave Tadeo, su calidad de presidenta del Centro Poblado, ¿no?, es almacenera de la Municipalidad de Huaura. Los comprobantes de pago, también que se habrían comprado aparentemente la compra de combustible. La copia federativa de la guía de internamiento informa que el informe utilizado sería de 6.142.59 soles, de acuerdo, pues, a los vales de crédito que ya se han señalado. La copia federativa del informe 265-2014, suscrito por el ingeniero Daniel Armando Medina Zabaleta, quien se desempeñaba como sugerente de desarrollo urbano y rural de la Municipalidad Distrital de Huaura, mediante el cual solicita legal y digital la compra de materiales para la obra instalación del sistema de agua potable y alcantarillado para los centros poblados de Cañaverales y San Sebastián, ¿no? Para lo cual adjunta un requerimiento de materiales y herramientas de equipos de seguridad, que también solamente son informe en la compra. El punto 5.12 son comprobantes de pago, el 13 orden de servicio, el 14 otro orden de servicio que no merece mayor análisis, ya tampoco lo ha manifestado el señor fiscal. El informe 262-2014 de fecha 16 de octubre de 2014, quien se desempeña como jefe de la Oficina de Recursos Humanos, la Municipalidad de Guarda, quien informa a Julio César Parra Pérez,
quien se desempeña como jefe del área de logística y abastecimiento de la municipalidad de Itaguana sobre el racionamiento quincenal. También otro informe, los 178, en la que el ingeniero Daniel es quien se desempeña como su gerente de desarrollo urbano, mediante el cual informa a Jacinto Eulogio Romero, quien se desempeña como alcalde distrital sobre el razonamiento quincenal de los trabajadores de la obra mencionada en la referencia a las semanas 3, 4 del 22 de septiembre, ¿no? En la cual figura la persona de Esteban Hernández Vera Mendigo Supoma, quien se había desempeñado como maestro de obra percibiendo 1.500 nuevos soles. Este informe, lógicamente, ya también lo hemos manifestado, que solamente está referido al pago aparentemente de esta persona, ¿no? Pero es lo importante de ese informe, que este informe de Daniel Medina Zabaleta, que obra a folios 143 de la carpeta fiscal, indudablemente está dirigido, conforme debe verse, pues, y este firma como responsable. Está dirigido al alcalde Jacinto Eulogio Romero Trujillo, quien, como ya ha quedado claro y establecido, no estamos tomando los otros hechos, desempeñaba las funciones de gerente municipal, de las cuales lógicamente tampoco no existe una prohibición expresa, ya que las municipalidades pequeñas, el mismo alcalde puede asumir esa. Pero lo que quiero indicar acá es que quien da la conformidad del pago del dinero o del razonamiento quincenal del personal de la obra es la persona de Daniel Armando Medina Zabaleta, como también lo vamos a indicar en los otros informes que aparentemente aparecerían trabajadores pues fantasma, ¿no? Elemento de comisión que efectivamente hay que tomarlo en cuenta en el momento de emitir la resolución en su conjunto. También la configuración del comprobante de pago, que tampoco de inversiones lo Ibersac, las copias de las facturas, punto 17, punto 18, copia de comprobante de pago, todos son comprobantes de pago, facturas que efectivamente no hay una imputación porque él se habría cogido los previos, los bienes, copias redactadas de la guía de internamiento 0220 de fecha 22 de septiembre de 2014, suscrito por el jefe de oficina de planeamiento y presupuesto de la municipalidad distrital de Huaura. Bueno, son bienes que aparentemente se habían internado. El copia de comprobante de pago 07604 del 16 de diciembre de 2014 por el monto de 9.151 soles por alcantarillado, los centros poblados. Copia de la guía de internamiento 2252 en a favor de John Huerta Bernabé, suscrito por el jefe de oficina de planeamiento, en la que se da la meta 2 en los informes utilizados. Otros elementos de comisión que tampoco no tienen nada que ver con el presente pedido. La factura 03320, que de igual manera es de una empresa por la compra pues, de materiales para la obra de instalación de servicios de agua potable, que tampoco no hay una imputación directa ni indirecta con la misma. Con el comprobante de pago 07200 del 26 de septiembre de 2014, que también por el monto de 252.59 nuevos soles. La orden de servicios 0505 del 26 de septiembre de 2014, mediante el cual se da que cuenta la planilla de los trabajadores del sistema de agua potable para los centros pues, poblados de Cañaveral de San Sebastián, por la suma de 12.252.59 nuevos soles, juntando por aquí una relación de 17 trabajadores. Y la copia del informe 275, esto vamos a tomar en cuenta con este informe 275-2014, en la que Daniel Armando Medina Zabaleta, quien se desempeña como su gerente de desarrollo urbano y rural municipalista de Huaura, informa al alcalde Jacinto Romero Trujillo sobre la medición de razonamiento quincenal de los trabajadores. Al respecto, este informe sí consideramos que es un elemento de convicción grave que determine la comisión de silicio penal y lo vamos a manifestar y lo vamos a tener en cuenta y lo vamos a oralizar. ¿Qué se tiene? Lógicamente hay una orden de servicio, un informe que ahora folios 197 pues, de la carpeta fiscal. ¿Qué se puede apreciar? Este informe, como lo referí, y con el otro informe que también lo realiza el mismo investigado Daniel Medina Zabaleta, 278-2014 sobre el razonamiento. ¿Qué es el razonamiento? Es la verificación de los trabajadores, valga la redundancia, que habrían laborado en dicha obra y el pago a los mismos que se le habría realizado. Efectivamente, uno de los abogados defensores, el doctor Roberto Natividad, ha manifestado que aparentemente esta responsabilidad debería estar en el ingeniero residente de obra. Sin embargo, el ingeniero no había existido ingeniero residente de obra, ya que solamente se habría tenido a una bachiller que habría realizado esas circunstancias. Por lo tanto, el supervisor de la obra había realizado también dicha función, y el supervisor de la obra habría sido Daniel Armando Medina Zabaleta, quien también habría pues tenido el cargo de subgerente de desarrollo urbano y rural. ¿Y qué refiere este? Este presenta, refiere un informe 275-2014, 2014, refiriendo pues que, disculpen ustedes, de que
la remisión de razonamiento quincenal de los trabajadores correspondiente a las semanas 1 y 2. Es de fecha 26 de septiembre de 2014, ¿no? Y que presenta en el mismo razonamiento, el razonamiento quincenal de la personal de la obra, ¿no? Quien lo firma, Dagner Armando Medina Zabaleta, y que establece que adjunta el razonamiento de los trabajadores, ¿no? Que habrían pues laborado y habrían aparentemente firmado, y el monto por los cuales estos estarían cobrando. Quien vuelve a firmar esta orden para el pago correspondiente sería la persona de Dagner Medina Zabaleta. Al respecto, es necesario establecer algunas circunstancias, sobre todo la de imputación que ha referido al señor fiscal y que hemos tomado en cuenta. Con respecto a la imputación pues, de Jacinto Eulogio Romero, se establece pues que él se habría apropiado para sí, ¿no? Y haber permitido también que se apropie del presupuesto aprobado en la instalación del sistema de agua potable y alcantarillado para los centros poblados de Cañaverales y San Sebastián, Instituto de Huaura, Meta 2, instalación del sistema de alcantarillado. Y con respecto a Dagner Armando Medina Zabaleta, también que éste habría pues dado conformidad para luego ser sustentado los gastos mediante trabajadores fantasma. Al respecto, este elemento de convención debemos de corroborar con unos elementos de convención, como por ejemplo con la declaración de Andy Visitación, que manifiesta, conforme debe verse, de folios 930 en la pizarrón azul, lo siguiente: que nunca he trabajado en dicha obra, la firma que se me pone a la vista no es mía, así como tampoco he cobrado suma alguna, que ahí sí se detalla. La declaración de Dante Arturo Velázquez La Rosa, que refiere también testigo de estos hechos, que en su folio 928 refiere pues en la pregunta cuarta, que del documento que se me pone a la vista logro advertir que efectivamente aparece mi nombre, así como mi número de DNI, y que total del salario que se me habría pagado 900 soles. Sin embargo, debemos señalar que yo jamás he trabajado en dicha obra, mucho menos me ha pagado el monto que ahí se detalla, siendo falso que mi persona haya trabajado en la obra que se me pregunta. Y también en la declaración de Flavio Huertas Vargas. ¿Y qué señala esta persona? Este también señala que efectivamente habría realizado pues algunos trabajos, pero no en la referida obra del cual aparentemente se estaría pues indicando o manifestando, sino que habría pues realizado unos trabajos como montando una bicicleta y enseñando una publicidad para el referido pues alcalde. En ese sentido llegamos a la conclusión que efectivamente sí se habrían apropiado aparentemente del dinero, sobre todo de estas personas que habrían manifestado que no habían trabajado. Y también la declaración de Anderson Romero Mora. ¿Quién refiere a esta persona? Esta persona también en su misma declaración señala que, si bien es cierto, ha laborado en dicha obra, pero véase pues que a él se le está poniendo que habría cobrado pues 1.288 como monto aparentemente de la labor que habría realizado. Sin embargo, esta persona pues en su misma declaración ha referido pues que efectivamente no habría cobrado dicho monto, sino que el monto que habría cobrado habría sido un monto inferior pues al que aparentemente se habría señalado, ¿no? Conforme es de verse en su declaración a folios 922 a 923, en la que efectivamente señala que solamente en su pregunta número 4, que solamente habría cobrado la suma de 620 nuevos soles. Por ello llegamos a una simple conclusión de que efectivamente sí se habrían apropiado de estos caudales, que si bien es cierto el colega de la defensa ha indicado y ha manifestado de que esto lleva un trámite conforme lo ha manifestado en su declaración la testigo Juana Josefina Mamani Olivares, que ahora folio 999, en la que su pregunta número 30 señala: ¿qué participación tuvo en la obra denominada instalación del sistema de agua potable alcantarillado para los centros poblados Cañaverales y San Sebastián Huaura? Dijo: mi función era pagar a los trabajadores, proveedores. El trámite venía del área usuaria, siendo esta la oficina de obras, luego pasaba a contabilidad, luego a presupuesto y luego a tesorería, estando que tenía acceso a la documentación para lo cual habría buena fe y realizaba los pagos. Sin embargo, aparentemente esta servidora contaba con la buena fe del investigado pues Dagner Medina Zabaleta, quien hacía la relación y daba la conformidad como si estos trabajadores habían pagado. Y esto no lo dirigía pues al gerente municipal, porque si había existido un gerente municipal, el alcalde habría podido decir pues que efectivamente, dado el principio de confianza, debió
de pagar las mismas y que a él se le sorprendió. Si no, lo dirigían directamente al acusado Jacinto Eulogio Romero Trujillo, que en su misma condición como alcalde y como responsable de pliego tenía también la potestad de poder advertir estas circunstancias. Por lo tanto, en ese sentido, podemos advertir de la misma acusación que el Ministerio Público, que la apropiación ha sido para sí y para otro, y que es indiscutible pues, que efectivamente esto es un elemento de comisión grave que determinaría la comisión del ilícito penal. Esto es la copia de la orden de servicio 505 y la copia del informe 275-2014. En consecuencia, ambos investigados podríamos establecer que sí se habrían apropiado de esta suma dineraria. Sin embargo, vamos a poder determinar si el monto dinerario asciende o no a las 10 UIT que se ha referido, o que no también se ha señalado de manera también genérica el señor fiscal en este mismo acto oral. Lo cierto es que existen elementos de comisión graves que discriminarían la comisión del ilícito penal por parte de ambos acusados. También se tiene otros comprobantes de pago, el punto 26, que también solamente está referido a las unidades de tubos que se habría adquirido y comprado, la copia de la guía de internamiento 00233, de la municipalidad en favor de Segundo Gabriel Quisquén por concepto de pago de 3 unidades de tubos de 200 mmPVC de la instalación del sistema de agua potable, la copia de la factura 0073 de fecha 8 de octubre de 2014, elementos de comisión que lógicamente no tienen mayor relación con el contenido, la copia de la guía de revisión, la guía de internamiento, punto 30, la copia de una factura, la copia de comprobante de pago, que lógicamente solamente se establece la compra de 60 unidades de tubo de 200 mm-PVC, una copia de internamiento 0022, en la cual es suscrito por el licenciado César Augusto Vázquez Morante, como señalado como jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Municipalidad, en favor de Segundo Gabriel Espinosa Esquén, por 1.470 nuevos soles. Y después del punto 35 es copia de una factura, que como lo refirió el señor fiscal, solamente está referida a la adquisición de bienes, que no tiene mayor trascendencia o relación, ya que acá el delito es sobre que también vamos a necesitar el informe pericial más adelante conforme lo he emitido, y también de las órdenes de pago, ¿no? O de servicios, ¿no? O del tadeo que referiría uno de los abogados defensores. El comprobante de pago, la guía de internamiento, las facturas 0070, las guías de remisión, los comprobantes de pago, punto 41, punto 42, otra orden de pago, copia de la factura, punto 43, punto 44, guías de remisión, remitente, comprobante de pago, punto 45, punto 46, orden de servicio, punto 47, copia del informe de 153 de 2014, en la cual Miguel Ángel Cuadros Huertas se desempeñaba como jefe de la Oficina de Recursos Humanos, la Municipalidad Distrital de Guaura, que remite a la persona jurisdicción para quien se desempeñaba como jefe del área de logística. En suma, todos esos fundamentos, elementos de comisión solamente se refieren a compras de facturas, boletas y órdenes de pago que no tienen mayor trascendencia ni son elementos de comisión grave. Por otro lado, el punto 48 ya se refirió, lo repitió el señor fiscal, lo hemos indicado también. El punto 49 también es otro comprobante de pago. El punto 50 es una copia de la orden de compra y guía de internamiento. El punto 51 es una copia de la factura. Compra 52, otra factura. 53, otra guía de remisión. 54, comprobante de pago. 55 es copia de la orden de compra. 56, copia de la orden de factura. 57, copia de la guía de remisión. Todo referido nuevamente a la adquisición de diversos enseres, predios para la compra y de los materiales para la revisión de la obra de instalación y mejoramiento del sistema de alcantarillado, como ya lo refirió el señor fiscal. Y por último, el punto 58, ¿no? Que es, lógicamente, el informe pericial de elaboración de peritaje técnico sobre la situación del avance de la obra. Y acá, lógicamente, ha existido una controversia, puesto que uno de los abogados defensores, el doctor Rigoberto Natividad, ha manifestado que efectivamente dicha pericia nunca se le corrió el traslado a las partes para que se puedan realizar las observaciones que deban determinar. Y que también ha ocurrido pues una discusión férrea en que si se debe o no establecer un tipo de peritaje en cuanto pues al, valga la redundancia, al peritaje referido a lo indicado por el abogado de la defensa, que debe haber una pericia valorativa. Pero primero, antes de entrar a ese punto, vamos a señalar lo respecto al informe pericial 01 de elaboración de peritaje técnico sobre la situación del avance de la obra, que se refiere, y el mismo obra, a folios 332 a 397 pues de la carpeta fiscal, en la que indudablemente esta prueba ha sido realizada lógicamente por una de las partes, las cuales también las partes en su momento pudieron pues refutarla. Y ahí es un informe pericial, ¿no? Y hay una orden de servicio. Y el informe pericial refrendado por Roberto Claudio Calleguán Capino, ingeniero civil.
y que indica que el supervisor de obra, lo volvemos a indicar, es el ingeniero Dagner Armando Menéndez Salavaleta y el residente de obra es la bachiller Claudia Regina Rojas Tarazón. En consecuencia, quien asumía la supervisión de la residencia de obra era el mismo ingeniero, ya que el bachiller lógicamente no tiene las potestades para poder refrendar la supervisión o como residente pues de obra. ¿Qué refiere esta persona en los antecedentes, en las generalidades? Dice, los materiales no fueron entregados a la unidad encargada de la pericia. En su totalidad faltó entregar el cuaderno de obra, por el cual no se pueden verificar los avances de la obra de manera concisa. Lógicamente, para que se pueda establecer, y esto es lo que cuestionan los abogados de la defensa, que se habría ido a la obra, se había verificado in situ las excavaciones de los tubos o de la instalación de los alcantarillados, que en unas buenas partes se había cumplido con una y con otra no. Sin embargo, pues de la pericia se ha determinado 4 circunstancias importantes. Esto es la verificación del avance de la obra, que lógicamente no existe, como lo refiere el perito del cuaderno de obra. Este es un perito de parte, ¿no?, propuesto como una prueba. No existe la verificación de la calidad de los materiales empleados, no hay una comprobación de la calidad de la ejecución de la obra y el cumplimiento del expediente técnico en lo referente a las especificaciones técnicas, calendario del avance de la obra, metrados, saldo por ejecutar. ¿Qué refiere este perito y de lo que nosotros vamos a tomar en cuenta en cuanto a las mismas conclusiones? Señala, del peritaje técnico realizado en la zona de ejecución de la obra se observan deficiencias en la ejecución de la obra. No coinciden con los trabajos verificados en el campo. ¿Y por qué el perito hizo un trabajo de campo? Porque nunca se proporcionó el cuaderno pues de obra, el mismo que debió de entregarse para que el perito lógicamente pueda hacer el análisis, y por ello es que se constituyó y se tomaron los paneos fotográficos. Sin embargo, hay un punto pues que se establece y se indica: falta rellenar el relleno y compactación de un tramo de la zanja, falta realizar trabajos de buzones de soldado, cuerpo, techo. Las alturas de los buzones no coinciden con las alturas mencionadas en el expediente técnico. Se verificó los empalmes de tuberías, no se realizó el escarchado correspondiente. El peritaje se ejecutaron en 2 inspecciones, obteniendo resultados satisfactorios. Por lo tanto, los metrados de las partidas como la cama de apoyo, refine y nivelación de tubería se estaban consolidando según los tramos inspeccionados. Y en este punto señala, se observa que el expediente técnico, esto es, mejor dicho, que el residente de obra, quien informaba al alcalde, quien indicaba sobre los trabajos, entre comillas, de los trabajadores en la obra que realizaba, no habrían cumplido con el mismo expediente técnico en la cual se especificó lo siguiente. Mejor dicho, el expediente técnico refería que debían de ser el metraje, la instalación de las tuberías o el cobado de las mismas, de acuerdo a las mismas especificaciones. Sin embargo, acá el perito ha advertido otras cosas. Se observa el expediente técnico contempla 23 buzones a realizar. Buzón 1, 17, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, ubicados en el plano PC1, PCD3, PCD5, PCC6, PCC7, PCD8. Sin embargo, el informe de liquidación de obra presentado por el supervisor de la obra mencionada, la realización de los buzones P2, P3, P4, P6, ¿no? Y manifiesta pues que el expediente no los completa, no los contempla. Mejor dicho, ha habido una modificación. No podríamos establecer si ha sido pues de mala fe en no realizar las especificaciones del mismo expediente técnico que se habría establecido. Por lo tanto, en la valorización elaborada se indica que solo se consideran los trabajos que forman parte de las partidas consideradas en el expediente técnico aprobado. Mejor dicho, que se han realizado obras o distintas circunstancias que no estaban establecidas en el expediente técnico. Y por ahí es que lógicamente lo que trata de hacer los ahora investigados, esto es Dagner Arnaldo Medina Zabaleta y el ahora acusado Eulogio Romero Trujillo Jacinto Eulogio, es establecer y dar ciertas validaciones, no solamente para los pagos de la obra, sino también para la conformidad de la misma. Esto es haciendo suponer que se había violentado y vulnerado las especificaciones técnicas del el expediente técnico, como así se había establecido, ya que se observa el mismo expediente técnico que contempla 23 buzones. Sin embargo, lógicamente uno de los abogados manifestó que hay buzones que están concluidos y están terminados. Estos buzones
que el expediente técnico no los contemplaba. Mejor dicho, se realizó una circunstancia muy distinta a la que se debió establecerse y debió realizarse. Circunstancia que es evidentemente pues dolosa para los ahora imputados. Indica pues que en el cuadro comparativo de la valorización efectuada según la liquidación de obra y por el perito, entiéndase pues que se realizaron trabajos muy distintos a los trabajos pues que indudablemente debieron estar establecidos en la misma obra. Por lo tanto, lógicamente ahí pues cabe la posibilidad pues, como lo refiere este perito, del monto dinerario pues que no coincide, ¿no? Aparentemente de la misma liquidación de las obras, y que se observan pues que el avance del 28.10% del presupuesto base, cuyo monto asciende a 125.582.21 nuevos soles, el cual no coincide con la valoración según liquidación de obra, cuyo avance de obra es de 33.18%, ascendiendo a la suma de 148.254.15, existiendo una diferencia en un porcentaje del 5.8%, y que en nuevos soles sería 22.671.94 nuevos soles. Por ello, en ese sentido, llegamos a la simple conclusión que dicho informe pericial elaborado por dicho peritaje tiene algunas circunstancias lógicamente apremiantes que determinarían como elemento de convicción grave la comisión del ilícito penal por parte de estos investigados. Esto es que lógicamente pues se habría, sobre todo Dagner, ¿no? Armando Medina Zableta habría realizado una cimentación de la obra muy distinta a lo establecido en el expediente técnico, y esta valoración, conformidad de la obra, recepción de la obra, habría sido realizado por el gerente municipal, que hacía las veces por el Dagner, por Romero Trujillo Jacinto Logio, que era el alcalde y que hacía las funciones de gerente municipal, siendo pues que este recepcionó pues la obra en su debido momento y oportunidad, y dio la conformidad y dio el pago de la misma. Por lo tanto, consideramos que este es un elemento de convicción grave. También se tiene la declaración testimonial de Julio Guillermo Basurto Flores, quien manifiesta que efectivamente el que habla participó de la transferencia municipal de la anterior gestión, que nunca hizo la entrega de la documentación pues respectiva, que la obra en mención estaba inconclusa, que las sugerencias, las cuales tenían serias deficiencias, en algunos casos no existía la documentación, lo cual ha quedado efectivamente pues demostrado. Refiere pues que en cuanto a la meta 2, que no podría determinar, pero que a la vista es notorio que faltan partidas por ejecutar. Esto quiere decir que nunca se cumplió pues con terminar esa meta, a pesar, y eso también lo vamos a manifestar, que existe una directiva pues de la Contraloría, ¿no? Que la administración directa no es prohibida, es permitida. Lo cierto es que cuando se realiza o se adjunta esa administración directa, esta indudablemente debe pues de llegar a la conclusión, lo cual en el presente caso no se concluyó pues con la referida obra, ¿no? También se tiene otro elemento de comisión grave que consideramos que tiene relación con el ilícito penal. La copia diligenciada del expediente técnico en la instalación del sistema de agua potable, obra fue los 277 que ya hemos manifestado, los oficios 636-2016, suscrito por Manuel Calderón Pacheco, asociación responsable del área de registro digital judicial de la Corte Superior de Justicia de Guarda, no tiene nada que ver. Otro oficio de migraciones, que tampoco no tiene mayor relación, o el oficio 008756-2016 del INPE, del Jurado Nacional de Elecciones. Bueno, no está referido tampoco a los resultados del señor fiscal, la copia de la resolución de la alcaldía, quien se desempeña como alcalde, quien designa al gerente Dale, ya lo hemos manifestado. El oficio 555-2016, suscrito por Santos Chumán Esquivel, en condición de Contralor Regional de la Contraloría General de la República, en la que informa de que la referencia sí se ha realizado o se está realizando un examen especial de la obra de administración directa, instalación del sistema de agua potable, en la meta 2, que comprende la instalación del sistema de alcantarillado, respondiendo que al respecto le informó que en relación a la obra mencionada no se ha realizado ni se encuentra en ejecución de servicios de control. Si bien es cierto, acá lo que han referido los abogados es que el señor fiscal ha requerido una pericia, ¿no? Pero y que la demostrará o la presentará en el juicio correspondiente. Lo cierto es que los colegas de la defensa han manifestado pues que como requisito sine qua non se necesita pues la pericia de valorización, y como consecuencia de ello han referido pues diversas casaciones. Sin embargo, hay que considerar y tener en cuenta alguna de ellas, como por ejemplo pues la casación referida cuando refirió el colega de la defensa a las 10.04/2017 Moquegua. Doctrina, casación que lógicamente, como vuelvo a reiterar, no es de observancia obligatoria. Esto es, no obliga pues a que las partes podamos pues mantener dicha posición. Y lo que básicamente, y voy a referirme, el colega ha referido en el punto quinto, lo siguiente.
¿no? Refiere pues que en tanto al delito de peculado se tutela el patrimonio público, es obvio que se necesita la disminución ilícita de los caudales o efectos públicos, lo que importa la producción de un daño patrimonial. El daño patrimonial, por el momento, nosotros consideramos que está quedando ampliamente pues demostrado con el pago a los trabajadores fantasmas que se ha realizado. Ahora no vamos a entrar a detallar el monto, si es superior a los 10 UIT o no es superior a los 10 UIT, que lo vamos a analizar en el periodo que corresponde. Sin embargo, refiere la misma Corte Suprema, pues, ¿no? De lo que importa que la producción de un dato patrimonial mediante la exposición adquirida, afirmando este elemento típico desde la perspectiva procesal. El concreto alcance de la apropiación ha de ser determinado pericialmente. Se requiere por consiguiente de una pericia técnica conforme también lo estipuló la Ejecutoria Suprema recaída en el recurso de nulidad 889-2007 es la ley. Sin embargo, en el presente caso nosotros llegamos a la inferencia y a la conclusión que no necesitaríamos dicha pericia no valorativa, más aún que también la Corte Suprema en otros recursos de nulidad o en otras ejecutorias, conforme lo ha manifestado también la señora representante del Ministerio Público, ¿no? Básicamente en la, lo digo ahorita, en el recurso de nulidad 488-2014 Ayacucho, refirió pues que tampoco no es necesaria una pericia contable para establecer responsabilidad en el delito pues de peculado. Que si bien es cierto, la Corte Suprema en el presente caso refiere que sí se debería demostrar, sin embargo, no es un requisito ni una prueba sine qua non que pueda establecer el perjuicio que se estará cometiendo, ya que el perjuicio que lo podemos denotar es palpable. El cobro de dinero por parte de unas personas ha referido que estos nunca habrían cobrado el dinero. Sin embargo, vamos a referir si estamos ante el supuesto de agravación de la pena de 8 a 12 años o si estamos en el primer supuesto de agravación. Por lo tanto, consideramos muy respetuosamente, como lo manifestado por los colegas de la defensa, que en cuanto a la pericia no la podemos considerar como elemento pues obligatorio, ya que sería evidente la misma, ¿no? También, en copia del informe RPI 67-031-2016, en la cual se ejecuta la obra por administración directa o ejecución presupuestal directa, la cual hemos dicho y no estamos entrando en detalle, que es válida, que se puede realizar la misma. No obstante ello, de la revisión del sistema electrónico de actuación del SEACE se advierte que tampoco se encontró ningún proceso de selección cuyo objeto es la supervisión en primer nivel de la responsabilidad del titular de la entidad. Sin embargo, esto no es un elemento de convicción, ya que la imputación está referida a la apropiación de los referidos caudales. Lo cierto es que el SEACE, si bien eso tomó en cuenta esta obra, lo cierto es que también la municipalidad sí tiene la potestad de poder realizar la administración directa. También otro, por tanto, no es un elemento de convicción grave. Copia del informe RPI 030-2016, en la que indica pues que en el marco de la ejecución de una obra de administración directa, la entidad necesita vincularse a terceros mediante la realización de contratos a efectos de adquirir, por ejemplo, materiales de construcción u otros bienes o servicios accesorios de dicha vinculación deben formalizarse por medio de las reglas y procedimientos a través de la ley y su reglamento, ¿no? Esto es a través pues de la subdirectora de identificación de riesgos de contratación directa y supuestos excluidos, documento en el cual se arriba a las siguientes conclusiones. Sin embargo, pues la imputación no está referida en base a dichas circunstancias, lo que aparentemente se habría realizado, no se habría realizado pues de la manera que se establece la subdirectora de identificación de los riesgos de contratación directa y supuestos excluidos, pero sin embargo sí se habría realizado la otra circunstancia. Por lo tanto, tampoco dicho informe RPI 030 es vinculante. También hay un informe RPI 057-2016 en la cual la subdirectora de procesamiento de riesgo manifiesta de la revisión de la base del SNIC de la instalación del sistema de agua potable alcantarillado para los centros poblados Cañaveral de San Sebastián, previsto a ejecutarse por la administración directa, cuya viabilidad fue y la unidad ejecutora será la Municipalidad Digital de Huabra, estando a la fase de inversión, y del SEACE no se aprecia la convocatoria de procedimiento de contratación alguno vinculado al RIC en la meta 2 de la instalación del sistema de alcantarillado, al cual se aludirá en el documento referente. Sin embargo, tampoco existe una prohibición que pueda establecerse lo contrario, por lo tanto no consideramos que el mismo es un documento de convicción grave. También la declaración de Roberto y Claudio Cayaguán Capino, creo que ya lo hemos manifestado, ¿no? Que bueno, este es el perito, ¿no, doctor? El perito que refiere cómo es que realizó el informe pericial, indica que hay deficiencias en la ejecución de la obra, que existe discrepancia entre lo vertido en el campo y lo expresado en liquidación de obra, que existe en la municipalidad, más aún que ni siquiera existe el cuaderno de obra. Se concluye que asimismo faltan ejecutar diversos trabajos para dar cumplimiento al expediente técnico, existe discrepancia entre los avances físicos y financieros existentes en la liquidación de la obra, de los cuales también difieren con los nombres calculados. Hay una diferencia entre lo expresado en la liquidación, un avance físico correspondería al 33.18%, equivalente a la suma de 148.000 soles, y el lugar del 28% ascendente a 5.000 soles. Nuevamente esta persona se vuelve a reafirmar sobre lo que aparentemente
ya lo hemos manifestado que se habrían realizado otras excavaciones, otros huecos, no se habrían realizado conforme a las mismas especificaciones del expediente técnico, realizadas por el ingeniero residente de obra y supervisor, el acusado Dangler, ¿no? Medina Zabaleta, y validadas por Jacinto López Romero pues Trujillo. La declaración testimonial de Anderson Javier Romero Mora. ¿Qué refiere esta persona? Indica pues que efectivamente prestó sus servicios esporádicos en los años 2011, 2012, 2014, que realizó el trabajo, ¿no? Que estando bajo la supervisión del ingeniero Medina Zabaleta y sus asistentes, iniciando sus labores en dicha obra en la quincena o fines de septiembre de 2014. Realizó verificación de trabajos, guías a la gente, y que las razones por las cuales dejaron de elaborar es porque el alcalde no ganó las elecciones. ¿Y por qué vamos a referir ello? Porque aparentemente se habría utilizado, ¿no?, el trabajo de una persona, de Flavio, ¿no?, Manuel Huertas Vargas, que indica pues que este nunca había trabajado, pero se le había pagado aparentemente para que haga la publicidad al referido pues al alcalde, ¿no? También se tiene la declaración de Yulady Elena Álvarez Espinosa, que también pues refiere que, bueno, que había cobrado el monto por parte de su esposo, ¿no? Elemento de comisión que no tiene relación directa ni indirecta. La declaración de Helen Giovanna Romero Quiñones, que indica pues que también trabajó como peón y como tal le solicitaban cobranza de zanjas, ayudando a trabajar, lo cual demuestra que efectivamente hubieron personas que trabajaron, pero también vamos a manifestar que hubieron personas que no trabajaron, o que no trabajaron, o que trabajaron y que no le pagaron el mismo monto, que hemos podido advertir que se trataría por el momento de uno de ellos. La declaración testimonial de Dante Arturo Aguilar. ¿Qué refiere esta persona? Ya lo hemos indicado en el ítem anterior. Este refiere que jamás ha trabajado en dicha obra, mucho menos que se le habría pagado dicho monto, siendo falso que su persona había trabajado en la obra y que su firma, que ahí aparece, no le correspondería, ya que su firma es distinta. Lo señalé en la parte supra. ¿Quién es el que hace el informe de conformidad de los trabajadores? Es el acusado Daniel Armando Medina Zabaleta. ¿A quién lo dirige? Conforme se vio en el referido informe, que lo vuelvo a repetir, al acusado Jacinto Elogio Romero Trujillo, y lo cual podemos llegar a una simple inferencia grave, que efectivamente estas personas, lógicamente, más aún si es el titular de la misma entidad edil como alcalde, indudablemente pues se obviaba los trámites de pasarlo al contador, al tesorero. Por eso que el Ministerio Público ni siquiera los ha comprendido a esta persona, para los cuales, para uno de los colegas de la defensa, debieron de comprendérselos también como investigados. Pero sin embargo, lógicamente esto refiere que nunca le pagaron, ni que le afirma que aparece ahí, ni que mucho menos trabajó. Por lo tanto, este es un elemento de convicción grave que determinaría la Comisión de Ilícito Penal. La declaración de Mari Cruz y Luisa Núñez Bartolomé, que solamente, bueno, el dinero es de su esposo, que trabajó y que fue a cobrar, ¿no? No hay mayor relación. La denunciante Justiniano Pedro Valencia Pantojo, que solamente refiere pues que indudablemente este proyecto de inversión pública se habría financiado también y no se habría pues ejecutado parte del proyecto, que es integral, ya que solamente se realizó en el sector de Cañaverales, ¿no? Hay que poner la denuncia, no hay mayor relación. La de Juana Sofistina Mamani Olivares, que refiere pues que, ¿qué refiere este testigo? Que la obra denominada instalación del alcantarillado, agua potable del anterior centro poblado Cañaveral, era la de pagar a los trabajadores, proveedores, ¿no? Refiere pues que solo fueron cobrados por su persona para el pago de personal, y que dicho monto fue girado a su persona y a los pagos de los trabajadores. Sin embargo, tampoco no tiene mayor relevancia en los elementos de transmisión grave. La declaración tribunal de Neri Aldave Tadeo, que refiere que efectivamente tenía el cargo de presidenta del centro poblado de los Cañaverales, que refiere en su misma declaración. Indica que el alcalde, cuando le fue a reclamar que iba a terminar la obra y que no había plata, me dijo que no había retirado plata ni para comprar cemento ni había material, y que cuando se acercó a la municipalidad se percató que a pesar que no estaban trabajando, estaban cobrando, encontrando esa planilla de trabajadores. Esto que refiere esta persona, Neri Aldave Tadeo, que ella también evidenció que habían otras personas que cobraban sin trabajar en la referida obra. Otro elemento de convicción indirecto que también demuestra cómo es que estas personas, que las cuales son 3 personas que hemos identificado, no habían trabajado en la obra, pero sí aparentemente habían cobrado. Indica, 3.2, por lo que con respecto a las guardianes, Lorenza, Solórzano, Fausta, Huerta, Diana, no se le estaba pagando, por lo que nombraron a la señora Berta Espinosa como fiscalizador y al señor Mascarrillo Castillo como fiscalizador, quienes se dirigieron a entrevistarse con el señor Castillo para que les pagaran, estando que no se logró cancelarles a quienes verdaderamente habrían trabajado. Otro elemento de convicción, por lo cual demuestra que efectivamente el pago de estos trabajadores cuando nunca se habría pues realizado. La declaración de Máximo Jesús Guardales García,
que indica pues que también estuvo trabajando, pero que las cuales se paró la obra porque no habría dinero, no había presupuesto, y que el alcalde Jacinto habría perdido las elecciones en octubre del año 2014 y que por ello aparentemente no habría trabajado. Y esta declaración la corroboramos con lo dicho por Flavio Manuel Huertas Vargas. ¿Y qué indica? Este es un estudiante, y refiere en su declaración a folio 1011 y 1012, que lo hemos corroborado, lo hemos leído, refiere que él es un estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial, cursando el tercer ciclo de la universidad, que efectivamente prestó publicidad, la cual fue por un mes, el mes de septiembre, y al tener una bicicleta y un banner que paseaba por todos los lugares del cercado del Instituto de Huaura, donde el señor Jacinto Eulogio le comunicó a su primo Marco Antonio que necesitaba personas para hacer publicidad a su campaña, y que el monto se nos prometió fue la suma de 500 nuevos soles por mes. Refiérase que esta persona se ha puesto pues un documento de que nunca jamás tampoco habría laborado pues para la misma entidad, y que más por el contrario se le habría pues realizado ese pago, que lógicamente se pone en el documento que es por los mismos 500 nuevos soles, pero véase que él nunca llegó a laborar en la referida obra. ¿Y por qué? Porque aparentemente venía haciéndole campaña al citado pues acusado, conforme pues lo ha indicado la persona pues la persona de Máximo Jesús Guardales García, ¿no? También la testimonial de Emiliana Soto Olortegui, que era que solamente trabajaba, que culminó con dicha obra y que ya no había presupuesto. La declaración de David Abraham Asensio Brioso, que también refiere que era un peón y laboraba, tampoco no tiene mayor trascendencia. La determinación de Edgar Fortunato Ayala Guillermo, que también solo habría culminado, habría trabajado y que habría cobrado, ahorrarse dinero, agregando que el proyecto original indicaba que el pozo debía ser instalado en el cerro poblado de Sagravio, y así no lo hicieron, conforme lo han referido el mismo peritaje. Edgardo Fortunato Ayala confirma lo que dice el perito. Agrega que solo se ha culminado solo el agua potable y no el alcantarillado, estando que ellos habrían realizado pozos en el mismo Cañaverales, donde se había sacado por ahorrarse el dinero. Entre paréntesis, entiéndase pues, ahí viene el peritaje que se dice que 22.000 nuevos soles aparentemente se habrían ahorrado, ¿no? Agregando que el proyecto original indicaba que el pozo debía ser instalado en el centro poblado de Sagravio, y no lo hicieron así. También hay otro elemento de comisión que determinaría que efectivamente daría cierta validez y consistencia al informe pericial realizado por parte de uno de los agraviados, la declaración testimonial de Flavio Manuel Huertas Vargas, y quien indica que habría estado estudiando, bueno, ya la carrera, le hemos mencionado, que efectivamente nunca laboró, pero sí efectivamente le pagaron 500 nuevos soles, pero por realizar otro servicio, lo cual indudablemente pues se habría inautorizado, se habría configurado este ilícito penal. La testimonial de Alfredo Tomás Zurita Barnechea indica pues que no se encontraba culminada la obra por ciertas irregularidades, también indica, refiere. El informe 06-2018, en la cual fue aprobada mediante resolución de alcaldía 01345-2014, fecha 26 de marzo de 2014, el expediente técnico por la suma de 260.000, agregando que no habría sido concluida la ejecución física por la ex gestión del señor Jacinto Romero Trujillo, ¿no? También la copia del informe, el 89, el señor fiscal no lo ha manifestado, el informe 002-2017, en la cual se ha realizado la verificación del sistema SEACE, correspondiente al 2014, y el órgano encargado de la contratación no ha publicado ninguna convocatoria referente al proceso de selección, pues ya lo hemos manifestado, eso está ampliamente claro, pero eso no es la imputación. Los informes 001-2018, como no se hizo referencia, el testimonial de John Wilder Huerta Bernabé, que indica que solo habría venido materiales, que corrobora pues la compra de las mismas. La testimonial de Oril Cililo Valenzuela Reinalte. Refiere que sí trabajó y que sí se le pagó la suma de 498.00 nuevos soles. Entiéndase que hay trabajadores fantasmas. Otra parte, hay un trabajador que hemos identificado, que ya lo hemos citado, que sí realizó la labor, pero no se le pagó la cantidad de dinero. Y hay otros trabajadores que sí elaboraron y que sí le pagaron parte del dinero, ¿no? También la testimonial de Mario Hurtado Villavicencio, que también refiere que también cobró los 600 nuevos soles, que también se corrobora que sí elaboró la misma. La de Hilario Timoteo Peregrina, que también refiere que elaboró y que recibió 498 nuevos soles. La de Juan Gustavo Ortiz Jaime, que efectivamente también, no se ha manifestado al respecto del señor fiscal sobre ese elemento de comisión.
También la declaración, tampoco me refirió a la declaración de Dagner Medina Zabaleta. La copia, no ha dicho nada el señor fiscal. La copia federal del comprobante de pago tampoco no lo ha señalado. La copia de la orden de servicio 000577 tampoco no lo ha indicado. El informe 289 en la persona que se desempeñaba como jefe de recursos humanos, mediante el cual hace llegar al despacho del señor Parra el razonamiento quincenal. Y también el informe 299-2014. Pero veamos nuevamente quién realiza el mismo pues que obra a folios 948 y anexos. ¿Quién vuelve a realizar dicho razonamiento? Lógicamente pues que es la persona de la hora pues acusado. ¿Y a quién lo vuelve a dirigir? Lógicamente que lo dirige a la persona pues del alcalde Eulogio Romero Trujillo, quien se desempeña como alcalde distrital sobre el razonamiento quincenal de la obra, y que solamente personas que habrían laborado: Anderson Javier Romero Mota, Ángel Silva, Silva Santillán, Máximo Guardales García, Ellen Romero Quiñones, David Asensio Brilloso, Rolando León Champa, Lincoln Martín Timoteo, Alfredo Champión Alvarado, Emiliano Soto Olorti, Berta Espinoso Flores y Luis Eduardo Chumbita Silva. Lógicamente estas declaraciones no han sido tomadas, ni tampoco podríamos determinar si es que se le habría o no pagado. Lo cierto es que a los 3 trabajadores que hemos mencionado Supra, ellos sí lógicamente no se les habría pues pagado. Por lo tanto, lo que llegamos a determinar es que la supervisión, el quien hacía las veces de ingeniero regidente y la supervisión de la obra es realizada nuevamente por Dagner Armando Venida Zabaleta, y la aprobación de dichos montos y dichos pagos es por Jacinto Eulogio Romero pues Trujillo, lo cual corrobora lógicamente la imputación que aparentemente de la apropiación del dinero para sí de estas personas. También la copia federativa del comprobante de pago, que no tiene mayor relación, la orden de compra, el comprobante de pago, 104, 105, copia de la orden de compra, 106, copia federativa del comprobante de pago, 107, otra orden de servicio, ¿no? Todas están referidas a las compras que se habrían realizado. Copias federativas del informe 267, tampoco el Ministerio Público lo indicó. El punto 109 es la copia del informe 288 sobre el pago nuevamente de razonamiento del pago de personal, que lo hace ¿quién? El acusado Dagner Armando Medina Zabaleta. ¿Y lo dirige a quién? Al alcalde, que hacía las veces de gerente general, quien debió salvaguardar el dinero de la misma, sobre el razonamiento pues quincenal de los referidos trabajadores, que lógicamente, objetivamente no hemos podido corroborar si es que estos habrían o no trabajado en la misma obra, y tampoco lo ha señalado el señor fiscal, ya que se ha podido identificar que serían 3 las personas que no habrían dicho pago. El número que sigue, en suma, en conclusión, podemos advertir a priori que existen suficientes indicios que determinarían la comisión del delito penal por el cual la obra acusado vendría siendo procesado y por lo tanto estaría cumpliendo el primer presupuesto. En cuanto al segundo presupuesto, ¿no? Que la sanción a imponerse sea superior a los 4 años de pena privativa de la libertad. Al respecto, indudablemente hay que considerar y tener en cuenta lo siguiente, ¿no? El peligro, la sanción a imponerse, el Ministerio Público, lógicamente, ha subsumido este hecho en el segundo párrafo del artículo 387, ¿no? El delito de peculado, el cual prevé una pena privativa de libertad no menor de 8 ni mayor de 12, ¿no, doctor? Sin embargo, pues hay que ser objetivo también para poder determinar si nos encontramos a este segundo párrafo. Lo cierto es que el señor fiscal ha manifestado que el monto, lo cual por el momento estamos dando como el honorario, serían de aparentemente más de 9.000 soles en pago de trabajadores, y que el monto de lo apropiado en cuanto a la obra, que se habrían realizado instalaciones de construcciones de canales o de pozos, serían de una afectación de 22.671.93 soles. ¿No? Sin embargo, haciendo una suma de las mismas, definitivamente no llega a las 10 UIT que en dicho año estuvo vigente, que serían los 38.000 nuevos soles, ¿no? Doctor, dijo 38.000 nuevos soles. Por lo tanto, objetivamente, y más aún si uno de los abogados defensores ha manifestado que solamente no sumaría ni 3.000 nuevos soles, aparentemente el pago a los 3 trabajadores, entre comillas, a fantasma. Lógicamente, a Andy Visitación Jara Luján, conforme es de verse de acá, de los actuados, se le pagó 500 soles. A Dante Arturo se le pagó 900 soles, 1.400 soles. A Flavio Huertas, 500 nuevos soles. Esto es, lógicamente, no supera ni el 22.000 nuevos soles, ni sumando estos montos no superarían el 10 UIT que referiría al Ministerio Público. En consecuencia, no podríamos, que si bien es cierto el Ministerio Público es el titular de la acción penal y persecutor del delito, y que por lo tanto es indiscutible de que definitivamente va a ser quien va a subsumir el hecho, ya que tiene la posibilidad de poderlo subsumir, sin embargo, pues eso no es tan
absoluta, ya que lógicamente estamos advirtiendo que no se podría dar ese segundo párrafo. Sin embargo, el señor fiscal también manifestó que podría, en todo caso, no darse el segundo párrafo, podría darse el primer párrafo. Esto es que la prisión preventiva esté referida a lo que establece el primer párrafo. ¿Y qué señala, pues, el primer? Usted pidió la prisión por el segundo párrafo, ¿no? Y está acusando también, formalizó por el primer párrafo. Y acusado por el de la recalificación, por el segundo párrafo. Por el segundo párrafo, ¿no? Sin embargo, el señor representante del Ministerio Público habría manifestado que en todo caso, de no darse, conforme él mismo lo manifestó en este acto oral, el segundo párrafo, esto es cuando el valor de lo apropiado utilizado sobrepase la 10 UIT, en todo caso podríamos estar ante lo establecido en el primer párrafo, el artículo 387. Esto es que se apropie, utiliza en cualquier forma para sí o para otros caudales efectos para cuya percepción o administración esté conferido por su cargo, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 4 ni mayor de 8 años. Al respecto, los abogados han manifestado que hay que tener en cuenta lo que establece la casación C26-2013 de Moquegua, que ha señalado que el juzgador debe considerar y tener en cuenta definitivamente los presupuestos de una posible o una futura terminación anticipada, una confesión sincera y una conclusión. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estos ilícitos penales tampoco pues no merecen por el momento de beneficio alguno. Esto es la pena que se le va a imponer, es la pena que podría cumplir el ahora investigado o procesado en la secuela de un proceso. Sin embargo, también el señor fiscal manifestó que si bien es que si estaríamos entre el margen de 4 a 8 años, estas personas podrían estar dentro del término intermedio. Y para poder establecer dentro del término intermedio, que se refiere, hay que partir de lo que señala el artículo 45A del Código Penal. Esto es cuando se trata de circunstancias agravantes, la pena es concreta, el numeral 2 de la pena es concreta aplicando el condenado evaluando la concurrencia de las circunstancias agravantes o atenuando. Cuando existan circunstancias atenuantes ni agravantes, cuando concurran circunstancias de agravación y atenuación, se determina dentro del tercio intermedio. Cuando concurra únicamente circunstancias agravantes, la pena concreta se determina dentro del tercio superior. En el presente caso, el señor fiscal ha manifestado que podríamos estar ante ciertas circunstancias pues agravantes. Esto es de acuerdo a lo que establece el artículo 46 y manifestó en el inciso I, dijo, ¿no, doctor? Esto es una pluralidad de agentes que intervienen en la ejecución del delito. Si bien es cierto, estamos ante un delito de infracción del deber, lo cual no podemos negar y que según el abogado no admite pues coautoría, pero véase pues que esta persona, por el momento esta calificación también podría variar. Podrían ser autores cada uno de estos, o uno de ellos, el acusado Jacinto Eulogio Romero Trujillo, podría ser también un cómplice primario, por decirlo de esa manera. Sin embargo, dada a la naturaleza, también podemos establecer pues que es una circunstancia agravante cuando se ejecuta la conducta punible sobre bienes o recursos públicos. Eso también es un agravante. Lo que se ha ejecutado, el delito, la apropiación de los bienes, son sobre recursos públicos del mismo Estado, ya que la administración directa, ¿de dónde ha partido? De la misma municipalidad, y como consecuencia de ello podríamos advertir lógicamente que podría existir pues una circunstancia pues agravante en el presente caso, ¿no? Ello lógicamente conforme se puede establecer, ¿no? El artículo 46 numeral 2 literal B, ¿no? Por lo tanto, vamos a partir de la pena, si estaríamos en el segundo supuesto de una como circunstancia agravante, y como lo establece el artículo 45 A, cuando se concurra únicamente circunstancia agravante, la pena se determina dentro del tercio superior. Y la pena dentro del tercio superior, de 4 a 8, ¿no? Sería de 6 a 8 años de pena privativa de libertad. Y como consecuencia de ello, podríamos llegar a la simple conclusión que podría imponerse esa pena, pues, que podría oscilar entre 6 a 8 años de pena privativa de la libertad. Teniendo en cuenta, o en el hipotético caso, que si bien es cierto no tienen antecedentes penales, son primerizos y que puedan someterse más adelante, dando un beneficio, podría en todo caso, ¿no? Haciendo una mejor interpretación en buena parte, que la pena, si existiría alguna circunstancia de atenuación y agravación, como es no tener antecedentes, la pena podría ser dentro del tercio intermedio. Y el tercio intermedio sería de 4 a 6, ¿no? 4 a 8 meses a 5 años 8 meses, ¿no? De 4 años a 5 años 8 meses aproximadamente, lo cual puede llegar a una simple inferencia de que la pena sí estaría pasando los 4 años de pena privativa de libertad, y como consecuencia de ello se consideraría y se estaría dando también este segundo presupuesto, ¿no? En cuanto al peligro procesal, alcánzame los documentos, ¿verdad, doctor?
En cuanto al peligro procesal, para determinar el peligro procesal hay que tener en cuenta y considerar ciertas circunstancias. Lógicamente, eso ya ha sido determinada por la misma... Acá déjame. ¿Esto de quién? Ah, ya, ya. Esto ha sido determinado por la misma Corte Suprema de Justicia de la República, pues, en diversos pronunciamientos. Y esto efectivamente ha sido dilucidado por la misma Corte Suprema de Justicia de la República, sobre todo pues en la casación 631-2015 Arequipa, en el fundamento cuarto básicamente, ¿no? En el párrafo tercero. Dentro de los criterios del juez debe tener en cuenta para determinar el peligro de fuga aquellos vinculados a la agitación personal, familiar y económica del imputado. El arraigo debe ser entendido como el establecimiento de una persona a un lugar por su vinculación con otras personas o cosas. El arraigo tiene tres dimensiones: la posesión, el arraigo familiar y el arraigo laboral. En cuanto al acusado Romero Trujillo Jacinto Eulogio, se ha presentado una serie de documentos que indudablemente hacen denotar pues que tiene una familia, que tiene una casa, ¿no? Que tiene otras circunstancias pues que podríamos nosotros determinar que efectivamente tiene un arraigo, ¿no? Diversas copias de partida de nacimiento, partida de matrimonio, un documento de una constancia de trabajo en la cual trabajaría pues en Servicios Lujure S.A., una constancia de trabajo, ¿no? Sin embargo, pues tampoco y una boleta de pago que aparentemente acreditaría que se encontraría laborando en dicho lugar, así como también pues predios que tendría pues a su nombre en esta localidad, y de los cuales podríamos inferir que indudablemente podría tener pues un cierto arraigo, pues una posesión, referido pues por sus bienes o por otras circunstancias en el presente caso. Sin embargo, pues ello no es suficiente para que el órgano jurisdiccional pueda dar algún tipo de medida, puesto que puede hacer que una persona tenga un trabajo conocido, un arraigo de familia, un arraigo laboral. Sin embargo, esta circunstancia no es óbice para que el jugador dé este tipo de medida. Y lo digo efectivamente, puesto que el artículo 269 da otros subindicadores, y basta que uno de ellos se dé para que se puedan cumplir. En consecuencia, podemos llegar a una simple inferencia que si tiene un trabajo conocido, que tiene un arraigo de domicilio, que tiene familia. Sin embargo, también hay otros indicadores que establece el artículo 269 en cuanto a la gravedad de la pena que se espera como resultado. No vamos a fundar este pedido de prisión en la pena que indudablemente hemos manifestado que estén haciendo una interpretación en buena parte dentro del tercio inferior. Sin embargo, vamos a fundar este peligro procesal en cuanto al comportamiento del imputado durante este procedimiento. El día de la fecha es incuestionable, pues el imputado ha tratado a todas luces de suspender esta audiencia. Primero, puesto que el colega de la defensa ha manifestado pues que lógicamente él, por un deber de garante, en la cual estamos comprobando ahorita de que efectivamente la documentación se le ha entregado también por parte de unos familiares, y que por lo tanto, en dicho sentido, vamos a dejar sin efecto en parte la resolución número 2 que se le disponía a remitir copias al colega Giovanni Morales Guamán, puesto que también advertimos que efectivamente él lo único que está haciendo es como abogado, ¿no? Informar y presentar los documentos que se le entregan, ¿no? Y esto hemos podido comprobar en este mismo acto oral que se le ha entregado esos documentos. Por ello me hace recordar, señorita auxiliar, si no usted, doctor, para dejar sin efecto esa parte que le remitimos copias, puesto que hemos comprobado que efectivamente también uno de los familiares, una de las personas del público, le ha entregado a usted una documentación, y inferimos que también usted de buena fe introdujo esto al debate, sin perjuicio pues del resultado de esta persona, que lógicamente usted viene a hacer su función propia como abogado defensor, ¿no? Por lo tanto, en ese sentido hemos podido comprobar, insisto ahorita, de que usted también habría recibido en este mismo acto oral dicho documento, ¿no? Sin embargo, sin perjuicio de ello, lógicamente, a pesar de que el colega realizó y manifestó que como principio de confianza recibió los documentos por parte de familiares, y que indiscutiblemente lo único que hace es que su patrocinado se encuentre presente en la audiencia, se ha comprobado, y como lo manifestamos en la resolución número 2, que indudablemente esta persona el comportamiento para con el proceso, lógicamente es un comportamiento desleal. Ha fingido, lógicamente, estar enfermo el día de hoy para no llegar a la audiencia. Hemos tenido que suspender la audiencia y comunicarnos con la jefa de relaciones de imagen del hospital o del Hospital Regional de Huacho, en la cual nos comunicó que esta persona, primero, no aparece en la hoja de atención. Segundo, que posiblemente haya podido, no se sabe si él o otra persona adquirió dicho ticket, sin embargo, pues no estaba presente cuando el colega de la defensa, respetuosamente, por lo tanto,
vamos a retirar los agravios que manifestamos, que bien es cierto, él lo introdujo, pero ahorita hemos llegado a la conclusión que efectivamente hemos comprobado in situ que también los documentos le han sido alcanzados y que solamente él, como abogado defensor, presenta documentos creyendo en el hipotético caso que son documentos fidelicios y verdaderos, ¿no? Hemos comprobado que efectivamente pues está tratando pues el comportamiento de esta persona es desleal y es reticente. Más aún si se ha llegado a demostrar, lógicamente que indudablemente el día de la fecha no se encontraba enfermo. Uno, y segundo, que cuando lo refirió el colega de la defensa no se encontraba en el hospital regional en la supuesta atención. Y lo tercero, como lo indicó el mismo abogado defensor y lo dejó claro, que él estuvo en otra audiencia hasta las 11:45, ¿no? Y que posteriormente, porque había otra buena memoria tengo, que posteriormente se le alcanzó los documentos, partiendo de esa presunción de buena fe, el comportamiento para esta persona con el juzgador y con el proceso es evidentemente desleal y que por lo tanto consideramos que sí existe un peligro procesal contra esta persona, ¿no? Más que todo lo fundamos por ese sentido, ¿no? Y por otro lado, en cuanto a la magnitud del daño, más aún teniendo en cuenta que también lo refirió el señor fiscal, cuando se le ha citado, no ha pretendido declarar, ha solicitado siempre la reprogramación de las audiencias, pero sin embargo no ha justificado también la misma. Y eso también ha sido referido pues por la Sala Superior de esta Corte Penal, que lógicamente todas las personas tenemos derecho a no declarar. Pero ese derecho lo ejercitamos cuando acudimos ante la autoridad respectiva y manifestamos nuestra voluntad de no declarar. El hecho de solicitar la reprogramación no obedece a que lógicamente el señor fiscal entienda pues que esta persona no quiere o es reticente al cumplimiento del llamamiento de la autoridad. Por lo tanto, llegamos a esa convicción que sí existiría un peligro de fuga en cuanto a esta persona, ¿no? En cuanto a lo otro, al investigado Medina Zabaleta, también lógicamente se está presentando ciertos documentos que acreditan lógicamente pues que tiene un domicilio, que tiene una familia, que tiene hijos que estudian, que tiene un trabajo en una entidad o en una universidad conocida de la zona. Por lo tanto, no podríamos llegar a la conclusión, como lo refirió el señor fiscal, de que efectivamente no tenga pues un trabajo conocido, un domicilio conocido. Más aún que la referida casación 731-2015 Arequipa establece sobre el peligro de fuga esas condiciones para que el juzgador la deba tener en cuenta. Pero lo volvemos a indicar, en el presente caso, lógicamente pues de que estamos ante el peligro de fuga, no solamente debe entenderse como el arraigo, sino con los demás indicadores, y los cuales basta que uno se dé para que lleguemos a la conclusión de que efectivamente también existe un peligro de fuga. En cuanto a la gravedad de la pena que se espera con el resultado, evidentemente la pena va a ser efectiva contra la persona. En cuanto a la magnitud del daño causado y la ausencia de una actitud voluntaria del imputado para reparar o el comportamiento del imputado durante este procedimiento o otro procedimiento, nada nos hace prever, lógicamente, pues que efectivamente, conforme lo refirió en el informe pericial, esta persona no habría, en primer lugar, entregado el cuaderno de obra, cuaderno que es de importancia para poder realizar las investigaciones o poder tener a ciencia cierta otras circunstancias, ¿no? Lo ello es que podemos establecer que existe un cierto comportamiento pues del imputado en este procedimiento que indique lógicamente su voluntad también de someterse a la misma, ¿no? Por lo tanto, podemos llegar a la simple conclusión que también existiría un peligro de fuga en el presente caso. Sin embargo, la norma establece o peligro de fuga o peligro de obstaculización, pero en el presente caso también el señor fiscal ha ido más allá del pedido, ya ha realizado también la obstaculización en el presente caso. Lógicamente hay que tener en cuenta que hay ciertos testigos por parte de los ahora investigados, por Jacinto, sobre todo Eulogio Romero Trujillo, que inclusive podría influenciar en su declaración primigenia, ya que está postulando con Alfredo Tomás Zurita, quien había desempeñado como gerente municipal en la municipalidad en el año 2017, habría tomado conocimiento de las irregularidades en la instalación del sistema de agua potable alcantarillado de los centros poblados San Sebastián Meta 2, ¿no? Y que para su combinación, lógicamente, pues podría influenciar. Véase que ambos vendrían postulando, lógicamente, para la alcaldía provincial y también el otro para la alcaldía pues distrital, lo cual hace influenciar y establecer que definitivamente puede influenciar pues esta persona en el testigo, ¿no? Que pueda inducirse a que se comporte de manera desleal. Lo mismo también ocurre en la misma declaración de Juan Gustavo Ortiz Jaime, que indica que tiene dificultades para que en un próximo juicio oral pueda advertirse o pueda variar la misma, ya que también se habría desempeñado como secretario general de la Municipalidad Distrital de Huabra, cuya mención terminal ha indicado que Jacinto Eulogio Romero Trujillo se ha desempeñado como la autoridad administrativa y política de la entidad, al no existir gerente municipal, y la persona de Dagner Armando Medina Zabaleta en su condición de sugerente de desarrollo urbano y rural.
tengas en cuenta que en la Municipalidad Distrital de Huaura, en las gestiones del 2011 al 2014, Julio César Parra Pérez se desempeñó como jefe de logística, Miguel Ángel Cuadros Huerta se desempeñó como jefe de recursos humanos, César Arturo Vázquez Morante se desempeñó como jefe de oficina de presupuesto, Juana Josefina Mamani Olivares se desempeñó como jefe de la oficina de tesorería, ¿no? Y todos ellos pues pueden influenciar de una u otra manera en las testimoniales en función a un posible juicio oral, más aún que inclusive de los mismos testigos hay varios de ellos que han manifestado que no habrían pues trabajado, ¿no? Siendo pues objetivamente que tampoco que Marco Antonio Huerta García no habría prestado declaración, no hemos encontrado la misma, sin embargo pues no podríamos determinar que podría existir una obstaculización, si más aún en el presente caso es evidente que inclusive pues se trata de sorprender al órgano jurisdiccional presentando documentos que serían pues falsos, por ello que en ese sentido que ambos investigados, tanto Jacinto Eulogio Romero García, al verse desempeñado como la actividad administrativa y política, y de Danner, de la Municipalidad de Huaura, y de Danner Armando Zabaleta como su gerente de desarrollo urbano y rural, en la misma instalación puede hacer prever que indiscutiblemente puedan influenciar en los mismos testigos a efecto de que más adelante se comporte de manera desleal, reticente, y más aún inclusive para Jacinto Eulogio Romero Trujillo ha tenido inclusive hasta la osadía, por decirlo de esa manera, con el mayor de los respetos, de presentar documentos que no se ciñen a la verdad, y lo cual eso lo presenta ante el juez y que podríamos decir que podría presentarlo o solicitarlo ante un testigo. Por ello, en ese sentido, consideramos que para ambos existe un peligro de obstaculización. El número que sigue en cuanto a la proporcionalidad de la medida. Para establecer la proporcionalidad de la medida hay que establecer que la medida sea idónea, necesaria y razonable. Y cuando entendemos a la idoneidad de la medida, que se sirva también lógicamente conseguir el objetivo propuesto, garantizar el orden público, ¿no? Para los testigos y documentales que se valoren en un próximo juicio oral. Esto es asegurar la finalidad también de la presencia de ambos investigados en la etapa posterior. Sobre todo, más véase que inclusive Romero Trujillo, Jacinto Eulogio, ha tratado de frustrar a la audiencia presentando documentos que no se ciñen a la verdad, y lo cual vamos a remitirle copias a la Fiscalía, ¿no? Y en cuanto a necesaria, que efectivamente debemos de evitar la reiteración también delictiva y conseguir el fin que es llegar a la verdad material del proceso. Esto es de índole o a la magnitud de la limitación que por ese medio debe soportar el derecho a la libertad, ¿no? Esto es utilizable solo si no existe otra medida más moderada para conseguir una igual eficacia para tal propósito, la cual por el momento consideramos que no existe otra medida tan moderada. Y en cuanto a la proporcionalidad en sentido estricto, esto es que sea razonable la medida, consideramos que indudablemente la medida es razonable en todos los extremos, ya que si bien es cierto hemos dilucidado y estamos dando a conocer lo que es que en el presente caso el proceso sí debe de instalarse, la audiencia de prisión sí debe de instalarse, y que sí hay elementos de comisión, la pena es superior y hay un peligro procesal de que no se cuente. Por lo tanto, tipo de excepcionalidad hay que tener en cuenta que esta medida es excepcional, puede ser limitada, variada en el presente caso, con nuevos elementos de comisión, es provisional, puesto que la medida, lógicamente el Ministerio Público la ha solicitado por 9 meses y ha sustentado su pedido por los 9 meses por el proceso que pueda determinar, ¿no? El número que sigue en cuanto a la duración de la medida. El señor fiscal ha manifestado que la duración de la medida debe disponerse a la idea del mayor, esto es de los 9 meses de pena privativa de la libertad. Indudablemente consideramos pues que estos 9 meses de cárcel bastarán para que el proceso se desarrolle. Véase que si efectivamente vamos a amparar esta medida, vamos a ordenar la detención y la cárcel de estas personas, también es cierto pues que estas personas por el momento no se encontrarían presentes, y lo cual conllevaría a que lógicamente se emitan las órdenes de ubicación y captura, las cuales efectivamente se van a efectivizar las mismas una vez que sean detenidas. Por lo tanto, la paralización del proceso en etapa intermedia o en un posible juzgamiento va a estar detenido hasta la captura de los mismos. En ese sentido, consideramos que los 9 meses de cárcel que el Ministerio Público, más aún que inclusive está requiriendo que una pericia, la cual consideramos que no es como un requisito sine qua non, que va a llegar de la ciudad de Lima, determinará indudablemente pues que efectivamente el monto de lo apropiado o el monto que se habría constreñido a la misma. Sin embargo, nosotros estamos partiendo que el hecho aparentemente estaría en el primer párrafo, puesto que objetivamente no se demuestra que estaría superando las 10 UIT conforme a la misma grabación que refiere pues la ley. Por ello que en ese sentido el plazo máximo de la prisión preventiva a los 9 meses que requiere el señor representante del Ministerio Público, dado que inclusive pueden las partes, más aún si estamos, como lo refirió uno de las partes, en la solución
de la acusación, pueden solicitar prueba anticipada u otras que puedan determinar para el correcto descubrimiento pues de la verdad en el presente caso. Por lo tanto, en ese sentido consideramos que los 9 meses de cárcel que se dan son proporcionales y razonables, ¿no? El número que sigue, la libertad personal como derecho fundamental, ¿ya? La libertad personal como derecho fundamental no es absoluta, pudiendo ser regulada, limitada por ley. En el caso de datos, dicha limitación es intrínseca por cuanto se encuentra la necesidad de proteger valores y derechos fundamentales. Sin embargo, en el presente caso, si bien es cierto, la libertad es un derecho fundamental, sin embargo, esto no es absoluta, pudiendo ser limitada y restringida por ley. En el caso de datos, dicha limitación es intrínseca por cuanto se encuentra la necesidad de proteger valores y derechos fundamentales. Por lo tanto, en ese sentido, consideramos pues que efectivamente, si bien es cierto, la libertad es el máximo bien jurídico de una persona, sin embargo, consideramos que no se han rebatido las exigencias de razonabilidad y de proporcionalidad de la medida que se viene a dictar en el presente caso. Por ello, en conclusión, en consecuencia, debemos de amparar, más aún que hay que tener presente que la Constitución también garantiza el derecho pues de la ciudadanía, de la seguridad ciudadana, siendo que efectivamente ese derecho debe también de salvaguardarse en aplicación a lo que establece el artículo 44 de la Constitución Política del Estado, ¿no? Por lo tanto, en ese sentido deberá de ampararse el pedido fiscal. Por estos fundamentos, aplicación al artículo 268, 269 y 270 del Código Procesal Penal, decisión 1, declarar fundado el pedido de prisión preventiva solicitado por el señor representante del Ministerio Público en los seguidos contra Jacinto Eulogio Romero Trujillo y Danner Armando Medina Zabaleta como presunto autor responsable del delito contra la administración pública en la modalidad de peculado doloso, 17 especializado en delitos de corrupción de funcionarios de Guaura. El número que sigue, 2, dispongo el internamiento de Jacinto Eulogio Romero Trujillo y Danner Armando Medina Zabaleta en el establecimiento penitenciario de Carquín una vez que sean habidos, ¿ya? El número que sigue, oficios con dicho propósito a la autoridad policial pertinente para su fiel cumplimiento, evacuándose las correspondientes órdenes de ubicación y captura a nivel nacional. Ya, el número que sigue, 3, quedan notificados todos los objetos procesales presentes en este acto, disponiéndose que el plazo de la prisión preventiva es el plazo máximo de 9 meses de cárcel contra los referidos acusados. Se le pregunta, evacuándose las órdenes de ubicación y captura, se le pregunta al señor fiscal, ¿se encuentra conforme o no? Dijo. Conforme. Al colega de la parte agraviada. Conforme. A los abogados, doctor. Esta defensa va a presentar recurso impugnatorios. Señor magistrado. Sí, antes sí, ya me estaba acordando, ahorita, al otro colega, doctor. Voy a presentar el recurso impugnatorio. Lo formulará en el plazo de ley. Antes de eso, integramos a la parte resolutiva, porque ya en los fundamentos lo hemos manifestado, dejar sin efecto la remisión de copias al abogado Giovanni Morales Guamán, ordenado en la resolución número 2 de fecha 12 de septiembre del año 2018 por los fundamentos ya expuestos supra, ¿ya? Y por evidenciarse que el letrado no habría presentado la documentación de manera dolosa, ya que hemos comprobado que en este mismo acto familiares o personas del público le entregaron otros documentos también al referido abogado y que este refirió que también los recepcionó de buena fe. Sin embargo, sin perjuicio de ello, conforme está ordenado en la resolución número 2, sí se va a remitir copias a la Fiscalía Penal de turno para la investigación al acusado conforme ya se ordenó, ¿ya? Falsedad genérica, obstrucción de la justicia u otro delito que el Ministerio Público, ¿ya? Emitiéndose copias certificadas de estos comprobantes, ¿ya? Y de la presente del audio y de la resolución número 2 como ya se expuso supra. Ahora sí, hemos terminado. Muchas gracias.